Dios les bendiga, mis hermanos. Les habla el pastor Adrián desde Argentina y agradezco esta oportunidad que me han pedido que comparta una pequeña palabra con ustedes. Y lo voy a hacer en el segundo libro de Samuel, segunda de Samuel 18, verso 31. Segunda de Samuel, capítulo 18, verso 31. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Luego vino el etíope y dijo: Reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Esto nos está hablando acerca de la rebelión de Absalón contra su padre David, contra su padre el rey David. Y nosotros podemos empezar a leer desde el capítulo 15 de la segunda de Samuel, en donde vemos cómo se va pasando todo este desarrollo hasta esta rebelión, en la cual él se levanta contra su padre David, y al rey David, sin querer derramar sangre entre el pueblo, y mucho menos contra su propio hijo, decide huir. De la misma manera en que Dios fortaleció y ayudó al rey David, así también te va a fortalecer y te va a ayudar a vos también. Y va a llegar el momento en que te va a dar la victoria frente a todos tus enemigos, frente a todos aquellos que están planeando el mal contra tu vida. Pero, si realmente vos obrás como obró el rey David, si vos realmente obrás como un verdadero hijo de Dios, comprado con la sangre del Cordero. Vos fijate que el rey David, a pesar de tener su ejército, a pesar de tener todo a su favor, él decide huir porque no quiso derramar sangre entre su pueblo, no quiso entrar en una guerra civil y mucho menos quiso levantarse contra su propio hijo. Y él huyó. Y entre medio de su desgracia y su dolor, había uno que lo estaba insultando y le ofrecieron para matarlo. Y el mismo rey David dijo que no, que lo dejaran, porque si lo insultaban, era Dios el que lo había permitido. Fíjate qué altura de varón, qué corazón que tenía el rey David. La Biblia nos enseña que tuvo realmente un corazón que agradaba a Dios, a pesar de que había cometido pecados, pero que se había arrepentido y que no los había vuelto a cometer, a pesar de las equivocaciones que tuvo como ser humano. Él se arrepentía y buscaba la presencia de Dios. Y por eso mismo se hizo acreedor a esta defensa de Dios para su vida. Vos fijate cómo se fue creando toda esta sublevación, esta traición, y cómo el mismo Absalón se fue juntando con personas que tenían cosas contra el rey David, que lo odiaban. Por ejemplo, Ahitofel, que era un vidente, un consejero. Y eso nos marca cómo a veces nuestros enemigos son mucho más astutos que nosotros y cómo nuestros enemigos tienden lazo para nuestros pies y nos quieren destruir. Hay muchos salmos en los cuales David habla que el inicuo escondió lazos contra su vida, que lo querían matar, que aún siendo íntegro en sus pensamientos y en sus sentimientos, aún así querían su muerte. Algo muy puntual está en el Salmo 35, cuando dice que él incluso se ponía mal cuando estaban enfermos y que él mismo quería y oraba para Dios para que él se enfermara y no las personas, y sin embargo esos mismos lo quisieron matar. Es algo como lo que le pasó a Jesús, que eso conmueve tremendamente mi vida. Cuando entra en Jerusalén
montado en un pollino, y todo el mundo gritando, Hosana, Hosana, que viene en nombre del Señor, bendito, bendito, el Rey de Israel. Y 5 días después estaban gritando que lo crucificaron. La traición a la cual fue sometido tanto David como Jesús no tiene nombre y no tiene palabras para expresar el sufrimiento que les tocó vivir. Y de la misma manera te puede estar pasando a vos, que estás sufriendo una lucha, una prueba, una traición de parte de tus personas amadas, de parte de tus hermanos, de parte de miembros de la iglesia. Pero lo importante que vos tenés que entender de esto es que vos tenés que conservar tu integridad como hijo de Dios. Porque fuiste comprado a precio de sangre. Yo fui comprado a precio de sangre a través del precio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y a través de esa sangre hermosa tenemos entrada al Padre. Y el Padre va a socorrer nuestra causa, nos va a ayudar, nos va a limpiar, nos va a llenar con su Espíritu Santo y nos va a fortalecer en esta guerra, en esta lucha tan grande que nosotros estamos llevando. Sabemos que Dios es nuestro ayudador, nuestro socorro, sabemos que Él nos va a levantar, sabemos que Él nos va a abastecer tanto de la fuerza física como de la fuerza espiritual para sobrellevar toda la guerra, la lucha, los problemas que nos tocan vivir a diario, porque estamos viviendo en este mundo, en una situación mundial muy complicada, en una situación mundial en la cual las profecías se están cumpliendo, las señales proféticas se están cumpliendo, y que nos está marcando que el tiempo se está terminando, que Cristo está volviendo ya definitivamente a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, y en la cual nosotros debemos buscar nuestra santificación y nuestra paz con Dios. Porque justamente por esto Dios favoreció al rey David y defendió su causa, porque él siempre se manejó con integridad delante de la presencia de Dios. Y lo que le estaba pasando, lo que le hizo a Absalón, era una tremenda injusticia. ¿Te das cuenta? Si nosotros queremos que realmente Dios nos ayude y sea nuestro socorro, nuestro ayudador, que nos levante, debemos caminar en una integridad en su palabra, debemos caminar en el poder de su palabra y debemos estar firmes en el Evangelio. Nosotros no podemos esperar que haya un socorro de parte de Dios si nosotros no estamos caminando como Dios quiere que caminemos. La palabra nos enseña que si decimos que Cristo está en nosotros, debemos andar como Él anduvo. Y eso es algo que nosotros debemos entender y comprender. Dios no tiene por inocente al culpable, y Dios está mirando desde los cielos cuál es nuestro obrar, cuál es nuestro pensar, y todas las cosas están anotadas en los libros. Y entonces nosotros tenemos que ver que debemos ser aceptos delante de la presencia del Padre. Allí en Apocalipsis 22 nos habla del que el que es impuro sea impuro todavía, el que practica la injusticia sea injusto todavía, el que es santo, santifíquese todavía. Quiere decir que siempre tenemos que llevar un paso más en nuestra santidad, en nuestra santificación, para agradar a Dios. Muchas veces se nos dice que nosotros ya estamos completos, listos y acabados.
Y realmente nosotros tenemos que comprender de que somos pecadores salvados y que estamos en un proceso de santificación y que realmente nosotros nos debemos santificar día por día, porque sin santidad nadie lo verá a Dios. Hay muchos que predican acerca del dinero, acerca de la salud, acerca de la prosperidad, pero en realidad, si bien eso hace a las bendiciones de Dios, la mayor bendición es el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, porque fuimos comprados con la muerte de nuestro Señor. Él fue nuestra paz entre Dios y nosotros. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él es el puente maravilloso que tiene el ser humano para acercarse a Dios, para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Él es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro hermano, nuestro socorro. Él es quien nos va a fortalecer a través de su Espíritu Santo, el que nos va a guiar y el que nos va a defender. Entonces nosotros, si realmente queremos gozar de este versículo, que es un versículo muy hermoso porque está hablando de la defensa de Dios para uno de sus hijos, el rey David, y lo que nosotros lo podemos tomar para nosotros mismos, debemos andar en integridad, como andaba el rey David. Debemos ser íntegros, no tener divisiones dentro de nosotros mismos, confiar plenamente en este Dios de amor, de poder, de gracia y de misericordia, buscar la presencia de Dios cada día, en cada momento para nosotros, y debemos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros le queremos echar la culpa al diablo de todo lo que nos pasa, y lamentablemente a veces sí tiene la culpa, pero la mayor parte de las veces son consecuencias de nuestro obrar, son consecuencias de no hacer la voluntad de Dios, son consecuencias de tomar decisiones apuradas sin consultar a Dios, y claro, ahí vienen todos los problemas. Por eso es bueno analizarse, como decía el rey David en uno de sus salmos: júzgame, toma consejo y mira mi integridad. ¿Te das cuenta? Nosotros debemos ser así. Debemos ser un libro abierto delante de la presencia de Dios y buscar estar en paz con Él. El mismo rey David decía en otro salmo: líbrame de mis errores o mis pecados que están ocultos. Porque él sabía que había cosas que había que cambiar. Y por ahí, incluso por ahí él mismo no las tenía muy en claro, ¿no? Pero sabía que algo había. Fíjate la entrega que tenía David. La misma palabra nos enseña que tenía el corazón que le había agradado a Dios. Y nosotros debemos ser así. Y encima, que nosotros tenemos una ventaja mucho más grande, porque Jesús no había muerto por el rey David. ¿Te das cuenta? Y nosotros tenemos un Jesús que murió por nosotros, tenemos un Jesús que nos dio su Espíritu Santo, tenemos un Jesús que intercede delante del Padre por tu vida y por mi vida, tenemos un Jesús que nos defiende, tenemos ese sumo sacerdote que con su sacrificio nos hizo aceptos ante el Padre y que nos dio la salvación de nuestra alma y de nuestros pecados, nos limpió, nos redimió, nos compró a precio de sangre. Y de la misma manera en que el rey David fue defendido por parte de Dios, así también lo vas a hacer vos, lo voy a hacer yo,
si caminamos en novedad de vida, si caminamos tomados de la mano de Jesús, si queremos hacer su voluntad y si realmente queremos, ¿verdad?, agradar al Padre. Sabemos que tenemos dos caminos adelante de nuestros pies: el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la maldición y el camino de la bendición. Y nosotros tenemos la decisión. Muchas veces se nos dice que el peor enemigo del cristiano es Satanás, y yo honestamente no pienso que sea así. Yo pienso que el peor enemigo del cristiano es el mismo cristiano, somos nosotros mismos, porque Satanás nos puede ofrecer montones de cosas, pero en definitiva, el que toma la decisión sos vos y soy yo. No nos olvidemos que Dios nos dio un libre albedrío y que respeta ese libre albedrío. Por ahí no está de acuerdo, pero lo respeta, porque es nuestra decisión. Si no, fíjate que Jesús, cuando fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo, caminó 40 días y 40 noches por el desierto, y ahí tuvo hambre, y en ese momento de debilidad humana vino el tentador. Jamás el tentador va a venir cuando vos estés fuerte en el Espíritu, cuando vos estés orando, cuando vos estés ayunando, cuando estés teniendo una fuerte lectura bíblica, cuando quieras estar en ese contacto íntimo con Dios, sino el enemigo va a venir cuando realmente eso empieza a flaquear, cuando a través de tus circunstancias que estés viviendo ya no mires tan firmemente a la cruz del Calvario, ya no mires tan firmemente a Jesús, y que te estés hundiendo como Pedro, cuando estaba caminando sobre las aguas del mar y desvió su mirada de Jesús, y vio el viento, las olas, escuchó el ruido, la tormenta, y empezó a ahogarse, y gritó: sálvame porque perezco. Es ahí, en ese momento en que vos estés pasando por una mala, que va a venir el enemigo, va a venir el tentador y te va a ofrecer montones de cosas, si postrado lo adorares, pero tenemos que tener la suficiente fuerza espiritual y la suficiente llenura del Espíritu Santo para decirle: apártate de mí, Satanás, y elegir el camino de la vida, elegir el camino de la bendición y elegir el camino por el cual nosotros vamos a ser defendidos y ayudados por el Dios Altísimo frente a todos nuestros enemigos, frente a todas las situaciones que se levantan contra nosotros. Porque nosotros debemos caminar en integridad. Tenemos que caminar en integridad para poder recibir todas las cosas. Porque no nos olvidemos, y nuevamente te lo digo, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces nosotros debemos andar como David anduvo, debemos andar como Jesús anduvo, debemos ser llenos del Espíritu Santo y debemos tener la paz de Dios en nuestra vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos da Jesús, pero no como el mundo la da, sino esa paz, esa fortaleza. Muchos creen que la paz es ausencia de conflicto, y sí, es una acepción, pero si vamos al diccionario de la Real Academia Española, paz también significa la templanza y la entereza para sobrellevar los problemas y las situaciones adversas que tenemos en nuestra vida. Jesús jamás dijo que no íbamos a tener problemas.
De caso nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, que no nos falte la fe, esa fe en Jesucristo, esa fe en el socorro de Dios, porque la palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios son sí y amén, y de esta manera nosotros vamos a recibir en su tiempo la bendición de Dios, el socorro de Dios, y vamos a recibir la paz de Dios en nuestra vida y la victoria. Estaba hablando con una hermana que me decía que no comprendía por qué le pasaban tantas cosas y todo lo demás. Y yo le decía que no hay victoria si no hay una guerra. Lo importante es no quedarnos metidos en el medio de la guerra, sino buscar a aquel que nos puede dar la victoria en medio de esa guerra. Y la victoria nosotros la podemos encontrar en Jesús de Nazaret, a través de su Espíritu Santo, en el socorro del Padre. Esto es lo que nosotros debemos entender y comprender. Si queremos conquistar, debemos de estar en paz con Dios. Si queremos tener la victoria, tenemos que estar en paz con Dios. Si queremos realmente caminar en lo sobrenatural y caminar en todas las promesas de Dios, tenemos que honrar al Hijo y andar como Él anduvo. Te mando un fuerte abrazo, una rica bendición, en el nombre de Jesús.